Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, hola Aníbal, Viviana, Magnolia, hola Abdiel, Jorge, Carla, Gaby, bienvenidos a todos. Vamos a seguir con esta segunda parte del conflicto cósmico terrenal. Todavía falta una tercera que será en 2 días. Hoy vamos a hablar acerca de los niveles de autoridad en el reino satánico. A medida que el Berihadashah va sacando a la luz el campo sobrenatural maligno, descubrimos que hay diferentes grados de autoridad en el reino de Hasatán, ¿sí? Como aparecen en varios lugares en las escrituras. Además, los demonios y espíritus malos, términos que vamos a utilizar como sinónimos de momento, ¿no es cierto? Y los malajín caídos parecen pertenecer al menos a 4 categorías distintas y no a 3 como a menudo se afirma. En primer lugar están aquellos que tienen libertad para llevar a cabo los propósitos malignos de Hasatán, si habitan en los lugares celestiales, como dice Fesigim, pero también pueden actuar en la tierra de manera indirecta generalmente, no es que se bajen para trabajar, sino que utilizan a sus huestes, ¿no es cierto? Los usan como extensiones, pero también pueden bajar si es necesario, por eso que a veces, supuestamente, según los satanistas afirman, visitan sus aquelarres, ¿no es cierto? Yo no estuve, así que no afirmo nada. En primer lugar, están aquellos que tienen libertad, entonces. Estos espíritus demoníacos afligen a la gente e incluso pueden llegar a morar en sus cuerpos. En ese tipo de aquelarre, normalmente muchas personas les rinden sus cuerpos para que sean ocupados justamente. Hola Mariel, bienvenida. Entonces, ellos realmente se dejan poseer, por así decir. En segundo lugar están algunos malajín rebeldes que ahora parece que se encuentran atados en el abismo, según las escrituras. Es obvio que serán sueltos en algún momento futuro y van a causar estragos en la tierra, como dice Gilgalut, ¿no es cierto? Hasatán y todos los demonios libres, por otro lado, serán atados en ese mismo abismo durante el reino milenial de Mashiach en el mundo. También en el libro de Gilgalut se afirma eso. En tercer lugar, parece haber otro grupo de malajín caídos que llegaron a ser tan malvados o fueron tan culpables de un crimen tan horrendo que no se les permitió estar ni en los lugares celestiales ni sobre la tierra. Estos son los vigilantes, ¿sí? Están atados para siempre, no en el abismo, sino en el Tártaros. Ese es el nombre que se le da. Esta palabra griega ha sido incorrectamente traducida por infierno. Vine, por ejemplo, dice que el Tártaros no es ni el Sheol, ni el Hades, ni el infierno, sino el lugar donde aquellos malajín justamente es un lugar especial, fueron encerrados por su especial pecado, ¿no? Están confinados allí para ser reservados al juicio, dice que Fabet en el capítulo 2. Esta región se describe como que son abismos de oscuridad. En realidad estos espíritus jamás serán libertados según el libro de Hanok, están retenidos en la oscuridad hasta el día de su juicio, pero seguirán permaneciendo eternamente en prisión, ¿no es cierto? La diferencia entre estos dos grupos parece ser que los primeros caídos pueden ser de aquella rebelión primigenia, ¿no es cierto?, de la cual casi nada sabemos antes de la creación, mientras que los segundos son claramente los vigilantes que se unieron a las mujeres humanas. Finalmente hay un cuarto grupo de malajín malos que parece que de algún modo están atados en el interior de la tierra. Así debemos tomar las palabras de la escritura de manera literal. 4 de ellos se mencionan como que se encuentran atados junto al gran río Éufrates, ¿no es cierto? Cuando estén sueltos van a dirigir este ejército demoníaco, pero estos pueden ser justamente mencionados junto con los anteriores, ¿no es cierto? Los malajín rebeldes que están atados y que serán soltados, que son mencionados en Gilgalut. Estos 4, por otro lado, podrían corresponder a los poderes elementales, o sea, los estoigea, de los cuales ya hemos estado hablando. Shaul dice a la congregación de Corinto que
algún día los creyentes juzgarán a los malajim, ¿no es cierto? Debe tratarse de los caídos, ya que a los malajim de Elohim se los llama santos malajim, ¿no es cierto? Malajim Kadosh, no son malvados. Por lo tanto, la evidencia de que los malos espíritus, los demonios, son malajim caídos y su descendencia justamente aumenta. Gigalut 12 habla de un día en el que habrá una batalla cósmica final entre los malajim de Elohim, bajo el mando de Miguel, y los de Hasatán. Esto está en el Pasuk 7. Incluso si no se tiene una opinión futurista de Gilgalut, si algunos piensan que esto podría haber ya sucedido a los preteristas, este pasaje revela ciertos hechos innegables. En primer lugar, Hasatán gobierna sobre un reino de malajim malos, ¿sí? Apareció otra señal en el cielo, vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y en segundo lugar, este reino sobrenatural perverso se opone a Elohim y a su reino. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. En tercer lugar, el reino del mal es derrotado por el Malaj Miguel, quien actúa como comandante de los santos malajim de Elohim y de su ejército angelical. Dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Micael y sus mensajeros pelearon contra el dragón. En cuarto lugar, Hasatán y sus malajim serán, o ya han sido, depende de la postura, destronados de su lugar de prominencia en el cielo. Arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Acusador, y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros los arrojaron con él. En quinto lugar, Hasatán y sus malajim serán, o ya han sido nuevamente, lanzados a la tierra para traer desgracia a la humanidad. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros los arrojaron con él. Ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En sexto lugar, el reino sobrenatural maligno es un sistema de odio intenso contra el pueblo completo de Elohim. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En séptimo lugar, debido a que la actividad de esos malajim malvados es idéntica a la de otros malos espíritus y demonios que podemos ver en las escrituras, debe representar justamente a las mismas criaturas malignas, o sea, todo un reino de criaturas malvadas. Hola Johnny, hola Eduardo, hola César, bienvenidos. Incluso con esta breve panorámica, una cosa es cierta, el Berijá ya declara abiertamente que en algún momento en determinado lugar se produjo la rebelión cósmica. En realidad, un inmenso ejército de malajim ejerció su libre albedrío para resistir a Elohim y a su creador. Este ejército tiene sobre sí a un jefe al que se describe como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Hasatán. Sabemos que todos estos son títulos, ¿no es cierto? El propósito de este ejército es engañar al mundo entero, dice Gigalut en el 12, ¿no es cierto? Y hacer la guerra a los hijos de Elohim. Por lo tanto, el origen del pecado fue Hasatán, como nos dice Yahanan. Es obvio que después se engañó a algunos malajim para que le siguieran en su rebelión contra el Yahweh. Juntos con estos malajim formaron este reino cósmico del mar. Un grupo de ellos parece constituir los demonios, muy probablemente los descendientes de los vigilantes, como ya hemos estudiado, que al ser híbridos de dos razas provocan una cruza de especies no permitida y no tienen lugar de reposo, ¿no es cierto? Que de momento están en el mar, pero actúan y trabajan tranquilamente sobre la tierra. Estos espíritus malos, ¿no es cierto?, inmundos que afligen a la humanidad y se oponen a la congregación del Elohim viviente. Es precisamente, principalmente contra ellos, ¿no es cierto?, quienes se dirige la acción bélica de la congregación, porque es directamente con ellos con los que más interactuamos. Los otros, como ya dije, son los comandantes. Es más difícil de conocer al comandante y es más fácil conocer a los soldados, ¿no es cierto?
De modo que el mal nació en los lugares celestiales, ¿sí? Ahora nos toca examinar su entrada en la experiencia de la humanidad. ¿Cómo pudo surgir el pecado de un reino de completa pureza, es decir, el reino de Elohim, ¿no es cierto? ¿Cómo pudieron pecar los malajim puros? Las escrituras no intentan en ninguna parte explicar cómo o por qué Hasatán o los malajim fueron creados, si sí fueron creados con la capacidad de pecar, ni nada, no explica nada, no trata de qué manera o por qué causa fueron los seres humanos hechos con esa misma capacidad, a la cual llamamos libre albedrío, ¿no es cierto? Estos son solo dos de una serie de datos que proporcionan las escrituras. Por dato, entiendo un factor o un suceso que registran las escrituras sin explicación alguna. Cuando nos tira un dato así, pero no nos da mayores explicaciones, ¿no es cierto? Da el dato, consigna la situación, pero no explica y no da más, nos deja medio en banda de cualquier manera. Entonces, el primero y más importante de estos datos en todas las escrituras es el pasuk, en el primer pasuk del primer libro, en Bereshit 1.1, en el principio Elohim. ¿Sí? No se intenta explicar la existencia divina, simplemente se afirma. Este es un hecho que se terminó, no se discute, no nada, ni se explica ni nada. Es en el principio Elohim, acabó el tema. El segundo en importancia lo tenemos en el mismo pasuk, que creó los cielos y la tierra. Tampoco se nos da ninguna explicación del momento, de la manera en que lo hizo, no se dice absolutamente nada de eso. El tercer gran dato está en el pasuk siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. En el pasuk 1 entonces se mencionan los cielos y la tierra, y a partir del 2 la atención se centra exclusivamente en la tierra. No se da ninguna explicación acerca del desorden, del vacío, de las tinieblas, no se dice por qué llegaron a ser, ¿no es cierto? Los 6 días de la creación o de la recreación, como ya hemos estudiado, que siguen, también son datos, son todos datos que va tirando, pero no va explicando nada. ¿Cómo hizo esto, hizo aquello? Y no explica cómo lo hizo, ni cuánto tardó, ni cómo, nada de nada. Lo mismo sucede con el pecado, tanto de los malajim como de los hombres. Se trata todo de datos, pero sin explicaciones, sin mayores presentaciones. Elohim es el único ser no creado del universo. Como eterno, él no tiene ni principio ni fin. Existe, pero no fue creado. Está ahí, pero jamás tuvo un comienzo. ¿Sí? Siempre fue, siempre, él es y también siempre será. Por lo tanto, él y solamente él es absolutamente perfecto y nadie puede compararse. Tiene mente perfecta, sabe todas y cada una de las cosas. Sus emociones son perfectas, sus pensamientos son perfectos. Lo que siente es siempre lo que debería sentirse, ¿sí? Tiene voluntad perfecta, siempre elige lo correcto. Ciertamente por su propia definición como perfecto no puede escoger el mal y no puede pecar. Sin embargo, todas las criaturas son imperfectas. Por definición, Elohim no puede crearse a sí mismo, por lo tanto, solo puede formar seres que sean inferiores a él, no puede formar cosas que sean iguales y por lo tanto imperfectos. La criatura jamás puede igualar al creador. Por el mero hecho de hacer criaturas a su imagen y semejanza, Elohim crea seres con mente, emociones y voluntad semejantes a la suya, porque son a su imagen y semejanza. O sea, por definición no puede hacer criaturas a su propia imagen y semejanza que entonces no sean libres para pensar, sentir o elegir por sí mismas. Si somos hechos a su semejanza, lo somos en prácticamente todo, evidentemente dejando de lado la divinidad, ¿no es cierto? Pero somos exactamente iguales, entonces tenemos todas sus características, deberíamos tenerlas al menos. Además, las criaturas no pueden ser hechas a la imagen y semejanza de Elohim y al mismo tiempo ser programadas para hacer solo la voluntad de su creador. Eso no sería más que marionetas. Si hubiera sucedido eso, aunque todos los participantes pudieran pensar que eran libres, no lo serían. En realidad, no lo serían realmente, y aunque fueran superficialmente felices, serían incapaces de tomar sus propias decisiones o de llegar a tener relaciones auténticamente sensibles con otras personas, como las que el propio Yahweh es capaz de tener, en su perfección. Entonces, le faltaría cualquier valor intrínseco
serían todos como robots viviendo de forma inconsciente un destino predeterminado en un enorme y organizadísimo sistema. Pero no es así como Yahweh quiere las cosas. Eso es tan malo si hubiera usado, como si fuera usado en un sistema tiránico, tipo el libro 1984, como en un sistema bueno también, porque no habría nada que agradecer. Entonces habría poco amor, evidentemente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Entonces habría muy poco para amar. Tal vez sea esa la falta de de amor que demostró Hasatán en su caída, ¿no es cierto? No se le perdonó mucho, entonces él era perfecto en todos sus caminos, como había sido creado, ¿no es cierto?, como el cúmulo de la perfección, como dicen las escrituras, y se ensorbeció por eso y no llegó a tener la cantidad de amor que habría necesitado. Además, la libertad de opción no comprobada es mera teoría y no es realidad, ciertamente. Así que tanto los malajim como la humanidad tenían que hacer frente a la elección entre obedecer a Elohim o desobedecerle. Para crearnos a su imagen, Elohim nos concedió entonces el libre albedrío. De otro modo, hubiéramos sido marionetas, maniquíes, huecos simplemente. Sin embargo, para darnos el libre albedrío, Él tuvo que renunciar al uso de la fuerza con nosotros. No somos libres de elegir si tenemos una pistola en la espalda, evidentemente. En la angustia, Él tiene que ponerse a un lado y dejar que seamos nosotros mismos. También a Lucifer, si es que ese era su nombre, ¿no es cierto?, y a los malajim se les dio la libertad de elección, exactamente lo mismo. En el reino celestial todos los malajim fueron sometidos a la prueba de la obediencia. Aunque el relato de esa prueba no aparece en ningún sitio, está implícito en todas partes, como vimos. Aquellos que resistieron al engaño de Lucifer, como aparece en Yeshayá en el capítulo 14, fueron confirmados en santidad. Se los describe como los santos malajim en Mordejai en el capítulo 8, y malajim escogidos en Timoteo Aleph. Por el contrario, los que fueron engañados y siguieron al reverde están ahora como su Señor, ¿no es cierto?, como su Adón, confirmados en su iniquidad. Según las Escrituras, no hay provisión alguna para ellos de redención. La experiencia con los demonios confirma este hecho. Ellos odian a Elohim, jamás se arrepentirán o buscarán su perdón, aunque reconozcan con terror que están destinados al lago de fuego. Se hallan realmente confirmados en la maldad. A través de toda la escritura se revela a Satán como único propiciador del mal y de la tentación. Como dice en Yahanan 8, ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y en Lucas dice, Yahshua volvió del jardín lleno de espíritu de santidad, y el espíritu lo llevó al desierto durante 40 días, mientras el acusador lo tentaba. No comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron sintió hambre. Entonces el acusador le dijo, si eres hijo de Elohim, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Yahshua le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo llevó a una altura y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el acusador le dijo, a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, porque a mí se me han entregado y se los doy a quien yo quiero. Así que si tú me adoras, todo será tuyo. En respuesta, Yahshua le dijo, está escrito, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Después lo llevó a Jerusalén, lo puso de pie sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus mensajeros dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en tus manos te llevarán para que nunca tropiece tu pie con una piedra. En respuesta, Yahshua le dijo, está dicho, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Cuando el acusador acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Además, siempre se considera a Satán como señor de un ejército angelical sobrenatural maligno. Entonces le dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros, en Matías 25. Y apareció otra señal en el cielo. Vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas
estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Estalló entonces una guerra en el cielo. Micael y sus mensajeros pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus mensajeros pelearon, pero no prevalecieron, y se halló más el lugar de ellos en el cielo. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra, y a sus mensajeros los arrojaron con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto alégrense, cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que el torrente lo arrastrara, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua el Mashiach. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Esto está en capítulo 12 de Gitgalut. Es su cola, la cola de Hasatán, la que arrastró a la tercera parte de las estrellas y del cielo y las lanzó por tierra. Esas estrellas representan Malachim. Esto lo estudiamos en el capítulo 4 del estudio de Bereshit. Aparece al mando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Nefesikim. Esta rebelión cósmica alcanzó a la Tierra poco después de la creación del hombre, y el mal que produjo afectó al universo en 2 niveles, el natural y el moral. Llamamos mal natural a todas esas frustraciones y agresiones de los valores humanos que son perpetradas no por la libre acción del hombre, sino por estos elementos naturales del universo, tales como la furia del huracán, los parásitos que pudren las cosas. Estas son catástrofes naturales, enfermedades, etcétera. ¿Puede el creyente andar por los pasillos de un hospital infantil o tropezar con los escombros de un huracán que ha dejado un huracán o alguna guerra sin sentir las fuerzas de aquellas palabras de Job que dice: pero yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Elohim? Dice en el capítulo 13. Sin embargo, como veremos, estos males son consecuencia directa de la desobediencia inicial. No son causa de un castigo de Yahweh, sino consecuencia directa. Las escrituras de ninguna manera guardan silencio sobre el mal natural. Desde Bereshit hasta el capítulo 22 de Gitgalut, a través de todo el relato bíblico, esta clase de mal ocupa un lugar prominente, solo superado por su gemelo más destructor, que es el mal moral, evidentemente. Sin embargo, la escritura no intenta explicar el mal natural fuera del contexto del mal humano moral. No dice nada acerca de la existencia del mal natural en el universo antes del nacimiento del mal moral en la experiencia humana. O sea, no se nos menciona ese mal hasta que aparece el mal en la acción humana, la primera acción humana, que es la rebelión, ¿no es cierto? Solamente a partir de ese momento el mal en sí es mencionado, es visualizado. ¿Sí? En la escritura se introduce el mal humano desde el contexto del mal
prehumano cósmico, por así decir. Hasatán ya había pecado, o sea, ya había maldad en él. Sin embargo, el enfoque antropocéntrico de las escrituras omite referencias directas a la existencia de un mal natural en los cielos o en la tierra antes del pecado del hombre. ¿Hubo acaso una creación moral terrena anterior a Adán que sufriera una caída similar a la registrada en Bereshit? ¿Sí? ¿Es correcta la teoría de la laguna histórica? ¿No es cierto? De la grieta, que afirma que entre los Pasuquín 1 y 2 de Bereshit, en el capítulo 1, se produjo un pecado preadámico en la tierra. Hubo muerte física en el universo, en la tierra, antes de la caída del hombre. Son todas preguntas que nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Existía el actual desorden dentro de la armonía de los cielos antes de la creación y la caída del ser humano? Y eso llevó a la destrucción de esa situación, por así decir. Esto lo hemos estado estudiando también así, mirando en el capítulo 2 también de la serie de Bereshit. Las escrituras en realidad guardan silencio sobre estos y otros temas parecidos referentes al mal natural. Sin embargo, indican con claridad que la caída de la humanidad y el presente gemir de la naturaleza están íntimamente relacionados. Estas cosas también las estudiamos en los apéndices finales de la serie de la cebada, el trigo y las uvas. En uno de los principales pasajes cosmológicos de la escritura, Shaul afirma que porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice en Romanillín en el capítulo 8. Teniendo esto en mente, el apóstol presenta su razonamiento cosmológico con las siguientes palabras. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque la redención completa de la humanidad, que solo ocurrirá cuando tenga lugar la de nuestros cuerpos, y como dice en el Pasuk 23, un poco más adelante, va a transformar a la creación física entera, por completo. Entonces, y solamente en ese momento, el mal natural quedará destruido para siempre. El apóstol Kefá declara que en determinado momento, coincidiendo quizá con la redención o poco después de la redención de nuestros cuerpos, a la que Shaul también hace referencia, dice, entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. En ese día los cielos encendidos se disolverán, y los elementos abrasados se fundirán, pero según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En ambos casos la palabra es estoigea, nuevamente, que ya mismo se refiere a los poderes elementales que eran adorados. Estos son algunos de los poderes que han sido encadenados, y dado que son 4, como dijimos, es probable que sean los malajim que serán desatados en el Éufrates, que es la sede espiritual de Babel, justamente. Todo esto concuerda con las palabras de Yahanan en Gitgalut. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. Y yo, Yahanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El resultado será la destrucción eterna y casi completa del mal natural y moral de la creación de Elohim y de la experiencia de la humanidad. Y digo casi porque la excepción misteriosa es justamente el lago de fuego. Cualquiera que sea la idea que tengamos respecto de este lugar, cosa que ya hemos estudiado también en otro lado y es un tema bastante complicado, se trata de un espacio que existe. Es un lugar que existe, ¿sí? Y Yahshua dice que el lago de fuego está hecho para Hasatán y sus malajim, ¿no es cierto? En Matías 25:41. Y advierte a los hombres que ellos también irán allí si continúan viviendo en desobediencia a Elohim. También en Matías, en el capítulo 5, en el capítulo, en varios pasuquín, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos una comprensión de este lago que explica mejor las cosas, pero
no vamos a entrar en ese detalle ahora. Yo dejo acá, están los links de la serie de la cebada, el trigo y las uvas, donde hemos estado estudiando esas cosas. Es un tema bastante complejo. De cualquier manera, es un tema que es bastante importante que empecemos a mirarlo y analizarlo para ver si todas las posturas son correctas, porque tiene mucho que ver con la definición de las cosas. Shalom, Blanca, bienvenida. Con la entrada de la humanidad en este conflicto entre estos dos reinos, porque ya aparentemente ya queda bastante claro que sí había un conflicto previo entre lo que eran los cielos y lo que después, o sea, lo que fueron lanzados a la tierra, ¿no es cierto? Entra el hombre en el medio, ¿no es cierto? Entonces acá ya se convierte lo que era una rebelión cósmica, porque estaba solamente en los cielos, ahora es una rebelión o una contienda cósmico-terrenal, justamente. Considero que Bereshit 13 es el pasaje más importante sobre la guerra espiritual de todo el Tanaj. Si más tarde nos ocuparemos en detalle de este asunto, pero 3 de las numerosas lecciones que pueden extraerse de este relato contribuyen a aclarar lo que estamos analizando. En primer lugar, la humanidad fue guiada a la rebelión contra el gobierno de Elohim por un ser maligno y sobrenatural que ya existía. En el simbolismo de la historia, ese ser se presenta como una serpiente, un animal, o sea, una parte de la creación buena de Elohim. No tiene aquí ninguna importancia en sí si el animal físico que conocemos hoy como serpiente es la misma criatura que aparece en este pasaje. No tiene ninguna importancia, es completamente irrelevante. El punto principal de la historia es que la humanidad fue engañada e inducida a desobedecer a Elohim por un sabio pero maligno ser ya existente. Este ser demuestra su perversa sabiduría disfrazándose para que la mujer no esté consciente de su malignidad. Javá piensa que está hablando con una criatura conocida, probablemente, si parte de la buena creación de Elohim. Después, Hasatán la lleva a una discusión acerca de Elohim y de las limitaciones que le ha impuesto a ella y a Adán en el huerto. Hasta ese momento Javá solo había visto el lado positivo de su estado edénico, ¿no es cierto? Pero Hasatán despierta en su mente la percepción del lado negativo, o de la posibilidad de que exista un lado negativo, ¿no es cierto? Lo que ella y Adán no pueden hacer en el huerto específicamente. El engaño iba dirigido contra su mente, que por definición incluye también sus emociones y su voluntad, ¿no es cierto? En segundo lugar, él engaña a esta mujer inexperta. Escoge con cuidado sus palabras para hacer que ella absorba los pensamientos que le sugiere. Esta sutil transición confunde la mente de Javá y deforma su visión de la realidad. Ella razona lo que es inducida a razonar, va y mira lo que le dicen que mire, o sea, él no está pensando por sí misma, no es capaz de rechazar las falsedades que se están fijando en su cerebro y acepta las mentiras y verdades a medias que escucha como si fuera la verdad natural. Muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros, que estamos peor que ella porque ya heredamos la naturaleza caída y estamos recontra revolcados a esta altura del partido. Nuestra carne se inclina a analizar y ponderar todos los beneficios y placeres que el enemigo susurra a nuestros oídos. Nosotros estamos analizando, pero ¿y qué pasa si esto, pero qué pasa si lo otro? No debemos ni siquiera dudar en que si no viene del Padre, es del enemigo, no hay que escuchar ni siquiera si es bueno, ¿no es cierto? Nuestra carne se inclina a eso, lamentablemente, pero basta que nos retraigamos al Ruach para preguntar a Mashiach, ¿qué haría él en nuestro lugar? Inmediatamente el Ruach nos va a revelar dónde está el engaño, dónde está, cuál es el punto de la mentira. Lamentablemente muchas veces damos el paso inmediato enseguida que escuchamos las palabras, sean tentaciones o agresiones, porque podemos estar reaccionando de diferentes maneras, pero si el Ruach trabaja en nosotros, antes o después nos va a llamar la atención para salir de la carne, nos va a mostrar el dedo satánico en el medio, cuál fue el botón que apretó, ¿no es cierto?, para que huyamos de la situación, la rechacemos o la confrontemos, depende de lo que tenga que suceder, pero ahora en el Ruach. En tercer lugar, como había sido una criatura sin pecado, la serpiente, o sea, Hasatán nota cuando la forma de pensar de la mujer se distorsiona. Él puede percibir
por así decir, el movimiento interno de que cuando la cosa hace clac y se sale de su lugar, ¿no es cierto? Conoce en qué momento está lista para aceptar en su mente una negación directa de la palabra Elohim y una tergiversación de sus motivos. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim que conocen el bien y el mal. Era eso lo único que se necesitaba, lo único que faltaba. Ahora el engaño estaba completo. La mente de Javá abraza los pensamientos de Hasatán y la mujer ve al árbol prohibido desde una nueva perspectiva, ¿sí? Y equivocada por completo, evidentemente. Hasatán ha despertado en su interior emociones que nunca antes había conocido. Ella no había experimentado ninguna de todas las sensaciones que le surgen en medio de todo este engaño. Ahora ella ve, ella siente deleite, siente deseo, ¿no es cierto? Siente, imagina cosas y finalmente toma el fruto del engaño. El pecado ha nacido de esta manera y según su naturaleza jamás quedará solo. Siempre busca compañía, de modo que Javá disfruta de inmediato con su esposo Adán los placeres recién descubiertos. Es obvio que no hay todavía en su aspecto evidencia visible del pecado, ¿no es cierto? No es que, bueno, se transformaron en monstruos. Adán ejerce su libre albedrío y come del fruto prohibido, desobedeciendo la palabra Elohim. Ahora se cumple el propósito del engaño de Hasatán y el jefe de la nueva creación de Elohim que había acabado de ser levantado, cae. Bueno, vamos a llegar hasta acá y en 2 días vemos el otro, la continuación y cierre de esta parte, ¿no es cierto? En unos ratitos entonces los espero a todos para que en el Hype, sí, así charlamos un poco de estas cosas, así que vayan pensando en todo lo que me van a decir. Shalom a todos hermanos, nos vemos en un ratito en el Skype.